Veamos cómo resolver la siguiente ecuación. Nos dan una fracción 2 menos raíz de 3i dividido por una variable x, que es un número al cual debemos buscar, igual a 5 más raíz de 3i. Como vemos, aquí aparece en esta ecuación números complejos. Por lo tanto, estamos en presencia de una ecuación con números complejos. X sería un número complejo, de forma tal que esa división entre estos números complejos me dé un tercer número complejo, que es 5 más raíz de 3i. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a buscar el valor de esa expresión, que es x. Pero para esto, en esta igualdad, como la x aparece en el denominador de una fracción, vamos a recordar algunas de las cuestiones o los temas que necesitamos en este ejercicio. Si usted tiene una fracción a sobre b igual a una segunda fracción c sobre d, o sea, una igualdad entre dos fracciones, y usted quiere hallar el valor de esta expresión, que es b, entonces puede decir que b va a ser igual al producto de los dos términos conocidos, que sería a por d dividido por el tercero. Esto es válido en una igualdad de fracciones aplicando la regla de 3, conocido de la aritmética. Bien, ¿por qué planteamos esto? Porque la expresión 5 más raíz de 3 sobre 1, usted la puede escribir toda como si tuviera un denominador 1, porque es una expresión entera. Quiere decir, puede tomarla o plantearla con una fracción denominador 1. Entonces tendría esta expresión, donde 2 menos raíz de 3i sería para nosotros la a, la x sería la b, la c sería 5 más raíz de 3i y el 1 sería la d. Vamos entonces a eliminar esta proporcionalidad, esta igualdad entre dos fracciones, y llevarla a una expresión donde simplifiquemos, en este caso despejemos la variable x. Por lo tanto, x, siguiendo el orden que hemos planteado, va a ser igual, según lo que hemos planteado aquí, a la multiplicación cruzada. Recuerden lo que hicimos en la pizarra, a la derecha, de a por d dividido por c. Sería a por d, que sería entonces 2 menos raíz de 3i por 1 daría 2 menos raíz de 3i sobre, en este caso, el valor c, que sería 5 más raíz de 3i. Y aquí tengo planteada entonces mi expresión. X va a ser igual a la división de esos dos números complejos, 2 menos raíz de 3i sobre 5 más raíz de 3i. ¿Cómo entonces procedemos a calcular el valor de la x? Recuerden que aquí esta expresión aparece un radical con números complejos en el denominador, quiere decir que esta fracción no está racionalizada. Hay que racionalizarla, eliminar la raíz y el número complejo del denominador, que es la que aparece como la parte literal, que es raíz de 3. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, cuando usted tiene una expresión, un binomio, dos términos, en un denominador con raíces y número complejo, usted lo que hace es aplicar la conjugada. Y recordemos entonces otra cuestión. Si usted tiene un número complejo llamado z, número complejo z, la forma a más b, su conjugado, llamado z barra, sería a menos b, o sea, el mismo número complejo con signo cambiado. Y entonces sabe que el producto del número z por su conjugado sería entonces la suma de los parámetros a y b que aparecen en esos números complejos, o sea, a, que es el número real, al cuadrado, y el coeficiente de la variable, en este caso, o el número complejo y b cuadrado. Esto se cumple si desarrollamos la suma de estas expresiones, que ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Se demuestra que z por z barra, o sea, por su, en este caso conjugado, es a2 más b2. Esto nos va a ayudar para resolver entonces esta expresión. Y vamos a utilizar el producto de la conjugada de esta expresión. Bueno, si z es 5 más raíz de 3i, es positiva. Si z es positiva, su conjugada sería la misma expresión, pero con signo negativo. Entonces, para que la expresión no se altere, vamos a multiplicar y a dividir esa expresión por su conjugado. Multiplicando y dividiendo por su conjugada,
logramos eliminar lo que queremos del denominador. Entonces mantenemos el numerador, el denominador, que es el número complejo z, y entonces lo que hacemos es multiplicar y dividir por su conjugada para que la expresión no se altere. Si usted una fracción la multiplica al dividir por la misma cantidad, la expresión se mantiene equivalente. Ya entonces hemos planteado lo que vamos a hacer. La fracción del número complejo, racionalizarla. ¿Qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por la conjugada, que será el mismo denominador, pero con signos cambiados. Entonces, vamos a efectuar las operaciones indicadas. Vamos a efectuar las operaciones que aparecen en el numerador. Vamos a ir con nosotros aquí y vamos a ir planteando qué nos va quedando. En el numerador vamos a aplicar la propiedad distributiva. Sería 2 por 5. Nos daría 10. 2 por menos raíz de 3i. Sería menos 2 raíz de 3i. Ya multiplicamos el 2 por el segundo término. Ahora vamos a multiplicar menos raíz de 3i por 5. Me daría menos 5 raíz de 3i. Y menos raíz de 3i multiplicado por menos raíz de 3i, menos por menos me daría más, y raíz de 3i por raíz de 3i me daría raíz de 3i al cuadrado. O sea, es decir, raíz de 3 al cuadrado por la i al cuadrado, porque daría raíz de 3i elevado al cuadrado. Y en el denominador lo que podemos hacer es el número complejo por su conjugada. Recuerden, cuando usted multiplica el complejo por su conjugada, me daría el cuadrado del número real a más el coeficiente, en este caso, del complejo i o el imaginario i al cuadrado. ¿Quién sería aquí la a? Sería 5. Sería entonces a al cuadrado más, ¿y quién sería b? La raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado. Ya tengo aquí a2 más b2. Entonces podemos aquí ir reduciendo términos semejantes en la medida que nos permita los cálculos. Vamos a ver qué pasaría aquí. Aquí tendríamos, por lo tanto, 10, vamos a mantenerlo, menos 2 raíz de 3i y menos 5 raíz de 3i son, en este caso, términos semejantes. Menos 2 raíz de 3i y menos 5 raíz de 3i, los dos son negativos, se suman, y me daría menos 7 raíz de 3i. Y aquí tendría raíz de 3 al cuadrado y 2. Raíz de 3 al cuadrado simplifico y me daría 3. E i al cuadrado, recuerden que esto es un tema que hemos tratado en números complejos, y 2 se define como menos 1. Entonces, i cuadrado sería menos 1. Repito, raíz cuadrada de 3 sería 3, i cuadrado menos 1. Y debajo vamos a efectuar la operación. 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25, más, aquí igual simplifico, y me daría 3. Entonces, efectuando las operaciones que tengo en el numerador, puedo ir simplificando un poquito más todavía. Vamos a plantear aquí, nos quedaría x igual, y nos va quedando más simplificada la expresión. ¿Podemos hacer alguna simplificación en el numerador? Creo que sí. 3 por menos 1 daría menos 3. Menos 3 quedaría 10 menos 7 raíz de 3i, y aquí daría menos 3. 10 menos 3 me daría 7. Repito, este 7 surge de 3 por menos 1, menos 3, y 10 menos 3 me daría 7. 7 menos 7 raíz de 3i. Esto es la reducción que se puede hacer en el numerador. Y el denominador, estos dos números son reales, se pueden sumar. 25 más 3 nos daría 28. Fíjense que ya le hemos logrado racionalizar la expresión. ¿Por qué razón? Porque en el denominador apareció una raíz, que era 5 más raíz de 3i, y en el proceso de la conjugada hemos eliminado la raíz y lo hemos llevado a un número, en este caso, real, 28. Es decir, ya está la expresión racionalizada. Ni hay raíz ni hay números complejos en el denominador. Esta sería la respuesta, pero siempre hay que tener cuidado y hay que mirar si existe algún tipo más de simplificación. A ver si hay un factor común, una diferencia de cuadrado, etc. Y si analizamos arriba, tengo dos términos, 7 menos 7 raíz de 3i, y se repite el 7. Por lo tanto, podría sacar factor común 7 en mi numerador, y nos va quedando un factor común.
7 que multiplica, recuerden dividir cada término entre factor común. 7 entre 7 me daría a 1 menos, y 7 raíz de 3i entre 7, simplificaríamos los 7 y nos daría raíz de 3i. 7 por 1 es 7 y 7 por menos raíz de 3i menos 7 raíz de 3i. Y debajo nos quedaría igualmente 28. Y 7 y 28 se pueden simplificar, porque 8, en este caso 28, es un múltiplo de 7, es 4 veces 7. Por lo tanto, podría simplificar y decir, séptima de 7 sería 1 y séptima de 28 sería 4. Me quedaría arriba 1 menos raíz de 3i, ya no es necesario escribir paréntesis porque cancelé 7, y debajo me quedaría el 4. Y aquí entonces hemos obtenido lo que queríamos, el valor de la variable, en este caso x, que cumple la condición inicial, que era que el número complejo 2 menos raíz de 3i entre ese número x, que es este que está aquí, va a ser igual a 5 más raíz de 3i, en este caso sobre 1, que lo colocamos nosotros para plantear la proporcionalidad en el ejercicio. Si usted colocaría aquí, en esta expresión en x, escribiría esta expresión, 2 menos raíz de 3i entre este valor, racionaliza, vuelve a hacer lo mismo, y entonces va a obtener 5 más raíz de 3i.